Hola, buenas tardes. Qué bueno volver a vernos y encontrarnos una vez más en este lugar. Un día que hemos determinado para juntarnos, en la oración, en la adoración y también tener ese tiempo de reflexión de la palabra de Dios. Así que este es el día del Señor y nosotros celebramos en este día. Y estaba pensando en esta semana en algunas historias y algunas situaciones que a veces vivimos y seguramente usted también las está viviendo en este tiempo. Y me acordaba de algunas personas que han vivido algunas experiencias interesantes y que tiene que ver un poco con aquello que creemos. La idea es que hoy podamos pensar de alguna manera cómo el sistema de creencias que cada uno tiene también ese poder para desarrollarnos o estancarnos. Y obviamente desde nuestro punto de vista cristiano, la fe es lo que activa la mente para producir resultados. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y me acordaba de la historia de dos amigos. Nos conocimos hace muchos años. Cuesta decirlo, pero hace más de 30 años que nos conocimos. Y fue interesante porque soñábamos acerca de la posibilidad de conocer otros lugares, de instalarnos incluso en otros lugares y vivir de alguna manera diferente en el sentido de tener un espíritu pionero, ¿no? De ir y comenzar algo, desarrollar algo. Y creo que de alguna manera lo hemos hecho así durante todos estos 30 o más años. Y recuerdo esta experiencia porque me encontraba en otro país y de pronto me encuentro así, literalmente en una calle y alguien me dice, Moisés. Y cuando me doy vuelta se trata de este amigo. Nos encontrábamos en Nueva York. Y no creo en las casualidades, sino en esas causas que permiten que a veces se transforme el mundo siendo tan grande en algo tan pequeño que nos permita reencontrarnos con las personas que seguramente ni siquiera la teníamos en ese momento en el pensamiento. Y me encontré con él allí. Y me contó su historia. Realmente él se había animado a irse a Estados Unidos. En este tiempo me ha comentado que está bien. Y más allá de la verdad, se había afincado y le había resultado muy bien quedarse y vivir en un lugar como era Nueva York. Y en estos días he estado pensando en él, de hecho lo traté de ubicar y finalmente nos encontramos y le pregunté cómo estaba. Gracias a Dios está bien. Y al mismo tiempo me acordé de otro amigo que soñaba de alguna manera con los mismos aspectos, de poder viajar, de poder estar en otros lugares, y que hace algunos años lo encontré, pero lo encontré acá, en esta zona donde nosotros nos desarrollamos y que es una zona muy industrial. Y le pregunté qué había pasado, qué es lo que había estado haciendo y qué había pasado con esos planes de estar en otros lugares. Y me comentó que había hecho algunos viajes, pero que finalmente se había convencido de que estar en otros países y con otros idiomas no era algo para él. Y me lo decía con algún dejo de tristeza, ¿no? Como diciendo, en realidad no me atreví a hacerlo esto. Y obviamente las dos historias nos muestran lo que puede suceder en nuestro interior. Porque es la fe lo que activa en realidad nuestra mente para producir resultados que pueden hacer que nos desarrollemos de una manera extraordinaria o que nos estanquemos. Pero todo va a pasar por nuestro sistema de creencias. ¿Qué es lo que creemos? Y en este tiempo nos hemos invitado a que podamos creer
que las cosas van a salir bien y van a estar mejor. Nos hemos estado invitando a creer que en toda esta situación que parece a veces compleja y muy difícil, vamos a tener posibilidad y oportunidad de crecer, de desarrollar y desarrollar posiblemente cosas nuevas, cosas que no habíamos hecho antes y que posiblemente están dentro de nosotros mismos como una semilla que tiene un potencial extraordinario, pero que la gran batalla no va a pasar tanto por cuáles sean nuestras capacidades, sino por aquello que creemos. Las creencias que nos limitan o nos impulsan a ir más allá. Me gustó esta expresión de Spencer. Dice, la mente es la que de lo malo puede hacer algo bueno. Hace que la desdicha se transforme en una dicha y aún la pobreza ser transformada en una gran fortuna. Y él menciona, es la mente lo que hace esto. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, habla acerca de este tema justamente, que lo hemos desarrollado más de alguna vez, que tiene que ver con renovar nuestra mente, renovar aquello que nosotros creemos, renovar nuestro sistema de creencia y no amoldarnos a lo mismo que está creyendo todo el mundo. Así que me he hecho varias de estas preguntas y quiero compartirlas con usted, considerando que la Biblia nos dice que al que cree todo le es posible. Pero que esta creencia puede ser tanto positiva como negativa. Si usted cree que es posible, lo va a ser posible. Y si usted cree que no es posible, de verdad no va a ser posible. ¿Cuál es la fuerza que determina lo que intentamos o dejamos de intentar para lograr algo en la vida? Pregúntate por un momento aquellos momentos en donde has tenido que tomar una determinación. ¿Qué fue lo que hizo que te impulsara a determinar cosas? A que siguieras insistiendo en algo o que finalmente desistieras. Porque son básicamente nuestras creencias lo que hace posible las cosas, o también vamos a creer que es imposible. Así que considerando lo que es posible y lo que es imposible, la segunda pregunta es, ¿cómo está siendo nuestra perspectiva de la vida en este tiempo? Te voy a hacer la pregunta más directa. ¿Cómo está siendo tu perspectiva de la vida en este tiempo? Y esa perspectiva que estás teniendo, esas creencias que estás teniendo de la vida en este tiempo, en tiempos de pandemia y en tiempos donde pareciera que muchas de las cosas ya las estamos viendo de manera diferente. Donde hay una economía mundial que está quebrada, donde hay sistemas de trabajo que ya están dejando de funcionar y otros dejarán de funcionar. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cuál es la perspectiva? Porque la perspectiva que estás teniendo de lo que viene tiene que ver con lo que crees. Y lo que hoy estás viendo y lo que hoy estás creyendo, ¿qué consecuencias están teniendo ya en tu propia vida? ¿Qué consecuencias ya están teniendo en nosotros? Aquello que creemos, ¿nos está generando expectativas? ¿Son expectativas nuevas y positivas? ¿Son expectativas que me hacen establecerme a mí como persona y a los que me rodean en una condición diferente, en una condición de creer que es posible? ¿Cuáles son las convicciones que nos están motivando? ¿O cuáles son las convicciones que están motivando las acciones, los actos de las personas que nos están rodeando?
Todas las semanas escucho opiniones y todas las semanas me piden opiniones. Un poco por mi actividad pastoral, pero mucho también por mi actividad que realizo como consultor industrial. Y lo que nosotros creemos tiene una importancia tan relevante porque en definitiva eso es lo que te va a limitar o va a hacer que puedas desarrollarte. Las creencias, fíjate, las creencias que compartimos con nuestros compañeros de trabajo. Los otros días alguien me decía, yo ya no quiero ni mirar el WhatsApp, no quiero mirar los mensajes, no quiero escuchar los audios, porque son tan fatalistas, son tan terribles. Y me decía, y no es que estoy negando la realidad, sino que yo ya tengo una imagen de cuál es la realidad y sabemos que tenemos que enfrentar situaciones diferentes, pero no quiero que nadie más me siga de alguna manera metiendo información que no tiene que ver con lo que yo creo. La situación está compleja, la situación está difícil, claro que sí, pero yo creo que vamos a salir adelante, yo creo que tengo condiciones para seguir desarrollándome. Y lo que estaba planteando este amigo tiene que ver con cómo cuidamos y cómo protegemos nuestro sistema de creencias, que en este caso resulta positivo, que en este caso resulta algo que está permitiendo que el ánimo de esta persona y su familia esté dispuesto a seguir adelante. ¿Qué creencias compartimos con nuestros compañeros de trabajo? ¿Qué creencias y qué pensamientos es lo que estamos compartiendo en este tiempo con nuestra familia, con tus hijos o con tus padres? Porque lo que nosotros estemos declarando hoy y lo que nosotros estemos pensando hoy y lo que estemos creyendo hoy es lo que vamos a disfrutar o no mañana. Así que, ¿qué es lo que estás creyendo del día de mañana? Sin duda son muchas preguntas y posiblemente tendríamos muchas respuestas para cada una de ellas. Y yo espero que usted de alguna manera esté tomando en serio estas preguntas y se esté haciendo exactamente las mismas preguntas, porque a medida que nos respondamos y que respondamos, va a hacer que nuestro sistema de creencias se afirme o se debilite. Las creencias, amigos, nos llevan a convicciones. Me llevan a convencerme, me llevan a tener certezas, a creer. Las opiniones, lo hemos visto durante estos 2 meses y medio, las opiniones cambian fácilmente. Porque muchas de esas opiniones se basan en impresiones pasajeras. Algunos que creían que esto ya estaba resuelto, de pronto dicen, no, tenemos que volver atrás y tenemos que volver otra vez a un régimen de restricción y de tener que promover posiblemente una segunda cuarentena. Son impresiones pasajeras. De los gobiernos escuchamos hoy una opinión, mañana es posible que escuchemos otra opinión. Aquellos que estaban 100% seguros hace 2 meses de que esto no iba a suceder, 2 meses después tienen que volver atrás en su apreciación y en sus opiniones y decir, no, es posible que nos estemos equivocando. Eso en el mejor de los casos, porque muchos no he escuchado siquiera esta idea de, muchachos, me equivoqué, así que vamos a hacerlo de esta otra manera. Pero esas no son convicciones, esas son opiniones.
Las certezas es algo que va mucho más allá, es algo firme. Porque las certezas se basan muchas veces en nuestra propia experiencia, en experiencias repetidas o en experiencias con una gran carga emotiva. Seguramente lo que has vivido de historia, yo tengo ya 55 años de historia, y seguramente las cosas que has vivido en tu propia historia personal te recordará de las veces que supiste salir adelante, de las veces que pudiste resolver una situación, de las veces que a lo mejor te quedaste sin trabajo y luego desarrollaste un trabajo, las veces que a lo mejor quebraste un negocio y cómo te volviste a recuperar. Así que muchas de las convicciones que tenés están basadas en estas experiencias y a veces experiencias repetidas con una gran carga emotiva que te dicen que lo puedo hacer otra vez. En mi experiencia personal, cada vez que estoy en algún tipo de dificultad, hay una expresión bíblica que viene a mi mente una y otra vez: todo lo puedo en Cristo, Él es mi fortaleza. Porque las convicciones pueden ser increíblemente motivadoras como para desarrollarnos y creer que podemos ir todavía mucho más allá o que podemos generar una nueva historia, y va a ser una historia de victorias. Algo que he venido repitiendo muchas veces es: nosotros tenemos que declarar nuestras victorias. Yo no soy una víctima, yo soy una persona victoriosa. Y así como las convicciones pueden ser increíblemente motivadoras, pueden ser insospechadamente destructivas para quienes no tienen un sistema de creencias firmes y adecuado, ni tienen las convicciones necesarias, que es posible salir adelante de las situaciones aún más complejas y difíciles. ¿Cuáles de tus creencias son más importantes que las opiniones? Porque aquí es donde tenemos que hacer nosotros un alto. Cuando las opiniones, cuando las conversaciones, cuando las mismas noticias y lo que nos van diciendo y lo que vas escuchando, todas esas opiniones, ¿qué peso tienen con respecto a tus creencias? Porque allí es donde tenemos que plantarnos, allí es donde tenemos que hacer pie y afirmarnos y preguntarnos: ¿sobre qué me voy a parar? ¿Sobre las opiniones o sobre mis creencias? ¿Cuáles son las cosas que más me reafirman a mí como persona? ¿Las opiniones de los demás? ¿Los conceptos que están manejando los demás? ¿O lo que creo? El concepto bíblico es que al que cree todo le es posible. Así que cuando estoy en medio de estas situaciones, entre las opiniones, entre los dichos, incluso de los expertos, tengo que preguntarme: lo que está sucediendo alrededor mío, ¿qué es lo que se acerca más a mi nivel de convicción? Es por eso que lo que creo, mis convicciones, tienen que ser firmes, tienen que ser lo que me va a permitir soportar las tormentas, lo que me va a permitir soportar las situaciones. Siempre he batallado con el concepto que a veces se maneja, que cuando hablamos de fe y de fe en Cristo Jesús y de fe en lo que Dios puede hacer por cada uno de nosotros,
caemos en una concepción religiosa. Y personalmente no me considero una persona religiosa. Tengo una vocación pastoral, de enseñanza, de ayudar a los demás a desarrollar incluso su potencial. Esa convicción que tengo personalmente es lo que me permite no solamente desarrollar el trabajo dentro de una congregación, dentro de una iglesia, sino que además lo he exportado hacia los otros ámbitos para desarrollar el potencial de las personas y poder crear en cada persona convicciones necesarias para salir adelante, para desarrollarse, para no quedarnos, para no ser víctimas, sino que ser vencedores. Así que tenemos que preguntarnos en este tiempo, en donde pareciera que de pronto ya vamos a poder volver a nuestra situación normal, y créanme que después de haber pasado estos 60 o más días de experiencia, usted y yo ya sabemos que no somos iguales. Ya hay una experiencia que ha estado marcando nuestra vida. Y amigo, habrá otras experiencias que van a marcar todavía nuestra vida. Por eso nuestro sistema de creencias, la convicción que tenemos, es uno de los aspectos más relevantes de nuestra propia historia, de nuestra vida. Algunos hemos aprendido a afirmar nuestros sistemas de creencia en la fe en Dios. Y consideramos que Dios y Jesucristo es nuestra roca firme. Es donde podemos pararnos. Somos de los que creemos que hay algo que es superior, muy superior a nosotros. Así que nuestro sistema de creencias, valores y lo que tenemos está basado sobre esto. Respeto si alguno de ustedes no tiene un sistema de creencias. Por eso mi invitación es que es necesario que te armes en este tiempo de un sistema de creencias, de convicciones, de valores, algo sobre lo cual vas a necesitar afirmarte, vas a necesitar tener un soporte, porque todavía vamos a tener mucha variación de cosas, y si no estamos seguros de quiénes somos, qué creemos, cuál es el potencial que tengo, y sobre qué afirmar mi ser, vamos a estar en dificultades. En la Biblia, y quiero invitarte a entender, aquí afuera está pasando algo, parece, porque veo que pasan bomberos y policías. En Segunda Reyes, capítulo 5, encontramos una historia que es conocida, la historia de Eliseo y Naamán. Y nos dice esto, nos coloca un poco en contexto diciéndonos quién era Naamán. Dice que Naamán era jefe del ejército del rey de Siria, y dice, y era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. Dice, y en cierta ocasión los sirios que salían a merodear capturaron a una muchacha israelita y le hicieron criada de la esposa de Naamán. Y un día la muchacha le dijo a su ama, ojalá el amo pudiera ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Así que Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. Y el rey de Siria le respondió, bien, puedes ir y yo le mandaré
una carta al rey de Israel. Indudablemente, en medio de la situación y de la crisis de este reconocido soldado, jefe del ejército sirio, Naamán, había ciertas convicciones. Y una de ellas es que la historia podía cambiar por medio de un milagro. Por lo menos esa era su creencia, y por eso es que está dispuesto incluso para ir y hablar directamente con su jefe, el rey de Siria. Sus sistemas de creencias fueron los que hacen que el rey también haga una carta y se la envíe al rey. Y continúa así, dice, y así Naamán se fue llevando, escuche esto, 30.000 monedas de plata, 6.000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. Y la carta que le llevó al rey de Israel decía, cuando te llegue esta carta verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales, te lo envío para que lo sanes de su lepra. La carta de un rey a otro rey, obviamente en estos niveles altos de gobierno, diciendo seguramente, por lo que he escuchado, hay una respuesta que en tu país es posible hacerlo. Me hace acordar esta otra carrera, ¿verdad? Donde las naciones también están batallando para encontrar rápidamente la cura que necesitamos para este otro tipo de enfermedad. Al leer la carta el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó, ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida sanar un leproso? Fíjese bien que me está buscando pleito. Así que la manera de pensar, por otro lado, del rey de Israel, era un pensamiento posiblemente diferente. Y lo que él vio en esta situación fue, este es un motivo para que haya guerra entre nosotros. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje. ¿Por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que aquí está Eliseo. Se fija que hasta aquí tenemos 4 personajes, con diferentes sistemas de creencias. Y cada uno está respondiendo de acuerdo a lo que cree, de acuerdo a esas creencias, de acuerdo a sus sistemas que le permiten creer que hay una solución a lo que están viviendo, o no. Como lo que pasó con el rey de Israel. Versículo 9. Así que Naamán, con su caballo y sus carros, fue a casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Y Naamán se enfureció y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. Ahí estaba otra vez el sistema de creencias. Y el modelo mental que estaba teniendo Naamán de cómo deberían funcionar las cosas. Algo que también tenemos que revisar en este tiempo, porque posiblemente nuestro sistema de creencias y los modelos mentales, aún de nuestra propia fe, quizás vamos a tener que acomodarlos a lo que Dios quiere que usted y yo entendamos y la manera como vamos a desarrollarnos en este cambio de época. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que las aguas de Israel? ¿Acaso no podría yo zambullirme en ellos y quedar limpio? Así que furioso dio media vuelta y se marchó. Sistemas de creencias.
Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. A veces necesitamos que se nos reoriente un poquito. Salir de esta cajita en la cual hemos estado para comenzar a ver de que siempre hay otras maneras, hay otros caminos. Y aún Dios puede sorprendernos en los nuevos caminos que Él puede abrir. Y las maneras como puede comenzar a funcionar y cómo puede accionar. Por eso es que tenemos que estar dispuestos a entender cómo es que Dios va a hacer. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según lo había ordenado el hombre de Dios. Y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. La experiencia le había hecho cambiar su sistema de creencias. La historia reciente le había hecho cambiar su sistema de creencias. Así que cambió para entender que había un Dios todopoderoso que podía hacer las cosas de una manera diferente, aún fuera del modelo de lo que él había pensado que era necesario que ocurriera. Pero Eliseo respondió: tan cierto como que vive el Señor, a quien yo sirvo, que no voy a aceptar nada. Y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. En ese caso persistió Naamán: permítame usted llevarme 2 cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecerle sacrificio a ningún otro Dios, sino al Señor. El sistema de creencias de Naamán había cambiado. Esto fue lo que pasó con Naamán, ¿no? Cuando la grandeza se redujo a las consecuencias de una enfermedad. ¿Le parece un poco conocida la historia, no? Y en este tiempo hemos visto la grandeza reducida a las consecuencias de una enfermedad. Hemos visto personas que sus creencias los limitaron, como fue el rey de Israel y como estuvo a punto de que sucediera con el mismo Naamán. Pero otras, sus mismas creencias le hicieron avanzar. Como fue la misma empleada que estaba en la casa de Naamán, quien se atrevió a ir un poco más allá y decirles: hay una posibilidad y una oportunidad de sanarse. Es que, como hemos estado charlando, las creencias tienen el poder de activar la mente, entregar dirección, pasión y convicción. ¿Quiere anotarlo por allí esto? La creencia o las creencias tienen el poder de activar la mente, entregar dirección, un camino por donde ir, pasión, estar dispuestos a ir más allá, y convicción. Es que esto es la fe. Certeza en lo que se espera y convicción en lo que no se ve. Nuestros sistemas son los que nos llevan también a comportamientos. Y vimos en esta historia que habían varios comportamientos. El comportamiento es la respuesta al estado en el que nos encontramos.
Obviamente no era el mismo estado en el que se encontraba Naamán, que era el que estaba enfermo, al de su propio rey allí en Siria. Y la manera como se comportó el rey de Israel no era de la misma manera como se comportó luego el profeta. Porque el comportamiento es la respuesta al estado de ánimo en el que nos encontramos. Y los estados de ánimo, increíblemente, los formamos nosotros mismos. Cualquiera de los personajes de esta historia nos mostraron comportamientos diferentes, que fueron esa respuesta, el estado de ánimo, que fueron formados internamente en cada uno de ellos. Incluso en uno de los casos, como el de Naamán, su estado de ánimo estuvo a punto de hacer fracasar la opción de sanidad que tenía. Los estados de ánimos los formamos justamente con nuestras creencias, nuestras actitudes, nuestros valores y nuestras experiencias. Así que si en algún momento te has encontrado como que tu estado de ánimo en este tiempo está casi por el suelo, ahí es donde tenemos que nuevamente tomar el valor de las creencias. Y aferrarte a lo que crees. Tener la actitud de alguien que cree. Revisar si tus valores responden a esa creencia. E incluso traer a la memoria todas las experiencias sobre las cuales has resultado victorioso. Sobre todas las experiencias en donde las situaciones te ayudaron a bien. Y aún las experiencias en las cuales por no seguir un sistema de creencias o de valores, el resultado no fue bueno. ¿Cuándo es posible cambiar? Y en este tiempo es posible cambiar. Las experiencias y los sistemas de valores de cada uno de los personajes, dijimos, fue transformado en este tiempo y en ese tiempo. Y seguramente a usted como a mí nos está pasando esto. Estamos pensando y repensando y tenemos que tener algo firme. Y eso es la fe y eso es Cristo para nosotros. Así que por lo menos quiero dejarte 6 cosas que son necesarias para reafirmar nuestra creencia, para reafirmar nuestra fe y para alcanzar aquello que creemos que por medio de la fe, al que cree todo le es posible, vamos a recibir y vamos a alcanzar después de esta pandemia y este cambio en la historia del mundo. Primero, tienes que formular con claridad la mayoría de la gente no se está centrando en lo que quiere, sino en lo que está escuchando, en el barullo. Y nosotros necesitamos centrarnos en lo que queremos, un futuro mejor. Así que formula con claridad lo que realmente. Naamán sabía lo que quería ser sano de su lepra. Segunda cosa, toma impulso, amigo. Decide que es necesario seguramente hacer algunos cambios, incluso en nuestra actitud, incluso en la manera como creemos y pensamos. Y vea la acción. Porque podemos tener muchas ideas y en el espíritu sentir que somos verdaderos ganadores, pero si no vamos a la acción, la fe no se concreta.
Tercera cosa, rompe con los esquemas limitadores. Rompe con los lazos que te están atando posiblemente a muchos hábitos que hoy te resultan nocivos, que no te permiten avanzar, que no te permiten desarrollarte. Rompe con esos esquemas. Seguramente en este tiempo estás identificando que hay cosas que te han estado limitando o sientes que para el día que viene te van a limitar. Quítalas, rompe con ellas. Naamán tuvo que romper con varias de esas ideas. Desde la manera como él creía que debía actuar el profeta, de la manera como debía funcionar la fe y la acción de Dios, de la manera como debía ser el rito o el culto para que se produjera la sanidad. Tuvo que romper con ese esquema limitador de decir, si lo que yo tenía allá era mucho mejor. Tenía mejores ríos, mejores lugares, así que podía haberlo hecho en otro lugar también. Rompe con eso. Número 4, crea una alternativa nueva y positiva. Los hábitos y las emociones muchas veces no es que simplemente los eliminamos, sino que muchas veces es un proceso de tener que sustituirlos por otras cosas. Por eso es que la Biblia nos invita a cambiar nuestra manera de pensar. No dice no dejes de pensar, sino que tenemos que hacer un proceso de cambiar nuestra manera de pensar. Y en este tiempo vamos a necesitar cambiar nuestra manera de pensar. Así que crea por medio de la fe, basado en estas creencias. Vamos a tener que crear, y te invito a crear alternativas nuevas, positivas, de desarrollo, viéndote a vos mismo como poseedor de las capacidades que Dios puso en nuestro propio ser. No tengas miedo, sino comenzá a verte como alguien que en medio de las tormentas puede caminar por sobre las aguas. Número 5. Colócate condiciones. Hasta que esta manera de pensar se transforme en un hábito, en una disciplina. Comienza a hacer que incluso tu oración, tu lectura de la Biblia todos los días, tenga una participación en tu mente. Que puedas ver, que puedas crear, que puedas imaginar. Que esta herramienta tan extraordinaria que nos entregó Dios, que es nuestra mente y la posibilidad de pensar, sea buena, sea positiva, sea agradable. Que los cambios me lleven a conocer cuál es la voluntad de Dios, que la Biblia dice que es buena, agradable y perfecta. Y número 6. Atrévete incluso a ponerla a prueba. Asegurarnos de que funciona. Dios le dijo al pueblo de Israel, incluso el sistema para arreglar tus finanzas era este. Y dice, y pruébenme, pónelo a prueba. Y vas a ver cómo yo lo hago. Así que no tengas temor de asegurarte de que eso va a funcionar. ¿Cómo está tu sistema de creencias? ¿Estás creyendo? ¿Qué es lo que estás creyendo? ¿Lo que crees te está abriendo posibilidades y oportunidades? ¿O estás creyendo en limitaciones? ¿Estás creyendo las opiniones? ¿O estás creyendo los valores y principios que han formado tu ser? ¿Te sientes débil? Forma bases. Comenzá a hacer las bases como aquella persona que construyó su casa sobre la roca.
Empezá a profundizar, andar lo más abajo posible hasta que llegues a esa condición, a ese convencimiento que la roca firme es Cristo. Tu sistema de creencias, tu fe, puede ser negativa o positiva, y se requiere de la misma cantidad para creer como para no creer. Así que pregúntate si tu fe te está desarrollando o te está estancando. Porque la fe, por lo menos que encontramos en la Biblia, y la fe que desarrolló Cristo en nosotros, es una fe que activa nuestra mente para producir resultados. Así que esa es la invitación de este día. Cree. Porque al que cree todo le es posible. Cree lo bueno. Cree lo amable. Cree en todo lo que tiene que ver con el buen nombre, con las buenas cosas. Para que el Señor comience a hacer algo extraordinario con tu ser. Que todo lo puro, que todo lo amable, que todo lo que es y tenga buen nombre, en las cosas que sean dignas de alabanza, en eso hay que pensar. Señor, quiero bendecir a mis amigos que están del otro lado, porque sé que ellos bendicen mi vida también. Así que juntos estamos pidiendo la bendición de Dios, para que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo podamos comenzar a tener una nueva mentalidad, una nueva manera de creer. Y que podamos en este tiempo analizar nuestras creencias. Y si no estaban tan firmes, afirmarnos en ellas. Y hacer todo lo posible para que nuestro sistema de creencias sea la base sobre la cual vamos a construir las promesas del futuro mejor. Bendícenos, Señor, en este tiempo. Renueva nuestra mente para cosas mejores. Todo lo puedo en Cristo, Él es mi fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta cualquier momento en esta semana, mis amigos. Creemos, cree, porque al que cree todo le es posible. Amén.